Claro que sí, estamos de regreso en Dame Más. Y hoy, como fin de semana, comenzamos con esto que ya tenemos preparado para ustedes y que cada fin de semana pues nos da el gran honor de compartirles el segmento que se llama Todo me parece bonito. Y es obviamente porque nos parece bonito, aunque hoy el tema de hoy, más adelante se darán cuenta, pues como que no lo veo tan bonito. Pero bueno, así comenzamos. Todo me parece bonito. Y bueno, en esta apertura de hoy que ya es viernes, vamos a hablar un poco sobre la crueldad. Y es que, literalmente, actuar de manera inhumana, feroz, salvaje, muchas veces con violencia, es un acto de crueldad. Un disturbio mental que, al ser cometido, introduce placer a partir del sufrimiento a otros y a la indiferencia del dolor ajeno. Los seres con menos posibilidades de defenderse suelen ser quienes reciben a diario actos de crueldad. Una crueldad puede ser cometida no nada más por una persona, sino por varias, sin que se dé cuenta la edad, sin que se dé cuenta a quién perjudicar o cualquier tipo de criatura atacar. Cabe mencionar que alguien que puede ser cruel puede comenzar desde muy pequeños. En lugar de decir que los crueles son psicópatas o que son desgraciados, pervertidos, y que puedan adoptar un comportamiento cruel o asociarlos, ocultando o minimizando a lo largo de su crianza y esperando muy equivocada que más tarde esa actitud será corregida. Lamentablemente eso no se corrige. Pero sin ni más ni más, tenemos como siempre a nuestra psicóloga de cabecera que está con nosotros para ampliar un poco más el tema y ver si terminaríamos todo bonito. Muy buenas noches, Diana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te está, cómo te fue la semana y si ya estás lista o preparada para disfrutar un gran fin de semana? Sí, ya lo necesito. Tuve con mucho trabajo esta semana, así es que ya espero con ansias el fin. Qué bien, esperemos que te la pases súper y también todos ustedes. Y recuerden que nos pueden dejar el hashtag, está ahí, la crueldad hoy, dame más. Y hacernos sus preguntas, sugerencias, comentarios, algún dato que nos pueda aportar y sobre todo que se hagan parte. Todo me parece bonito el segmento de fin de semana. A ver, ¿qué es la crueldad? Realmente es un sentimiento, a lo mejor es una enfermedad, a lo mejor es un castigo, un beneficio, no sé. La crueldad como psicóloga, ¿qué predomina? ¿Qué nos puedes ondear en eso? Bueno, pues la crueldad, pues es esta indiferencia ante el dolor o el sufrimiento de alguien más, ¿no? O sea, eso es la crueldad. El no poder tener esta sensibilidad de identificar las emociones del otro, ¿no? Hasta ni siquiera identificar las propias. Sí, sí, sí. ¿Y para ti, la crueldad, qué significa? ¿Qué puedes compartirnos? Pues para mí creo que, como dije la vez anterior, o sea, el ser humano no es no es libre, ¿no? O sea, de poder elegir porque hay cosas que no están en nuestro control, como ya lo dije, ¿no? Anteriormente. Inclusive procesos neuropsicológicos, ¿no? Que van sucediendo en cada uno. Entonces creo que esto de la crueldad no es algo que el ser humano decide, sino es que es producto de muchos factores que lo llevan a justo no tener esta sensibilidad hacia el dolor o hacia el sufrimiento del otro. ¿Y es malo ser cruel? Es que yo no me gusta usar la palabra bueno o malo porque creo que eso nos lleva a sentir muchísima culpa y a poner como ciertas etiquetas y estándares, ¿no? En las personas o Ajá. estigmas. Entonces, más bien creo que es algo que sucede en el ser humano. O sea, que sí hay personas que son crueles, ¿no? O que muchos hemos sido crueles, ¿no? O sea, Ujú. y, eh, y creo que no se trata de bueno o malo, sino más bien de que es un fenómeno o algo que ocurre en la naturaleza humana. Debemos dejar de fluir, debemos dejar que pase, debemos dejar No, que... no, 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 no.
No, tampoco es dejar de fluir o dejar que suceda, ¿no? O sea, creo que algo importante es conocer justo ciertas cosas que nos pueden llevar a ser crueles. Por Sí, 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 ejemplo, claro. hicieron un estudio en Berkeley sobre niños violentados, ¿no? Ujú. Dos personas hicieron este estudio y se dieron cuenta que los niños que eran violentados se mostraban depresivos, dependientes, ansiosos, airados y agresivos. Y estos niños, cuando los reunieron en una guardería con niños que no habían sido violentados, mostraban una actitud de vigilancia y de alerta. También tenían comportamientos evitativos, ¿no? O sea, Sí. de contacto con otros, con sus iguales o con adultos. Y además tenían ataques agresivos a otros niños o los amenazaban con atacar. Y algo bien interesante es que cuando veían que otros niños estaban afligidos, ellos se comportaban de manera hostil con estos niños, ¿no? O sea, y se dieron cuenta que en el futuro, cuando eran adultos, Ujú. los varones eran diagnosticados muchas veces como psicópatas o como psicópatas agresivos o delincuentes muy violentos. Y también que perpetuaban este ciclo de violencia, ¿no? Entonces creo que algo importante es justo conocer, prevenir la violencia, ¿no? Creo que te compartí sobre esta artista, ¿no? Que hace un experimento social en 1974, creo, donde ella, pues literalmente se arroja a los brazos de la sociedad para ver hasta dónde puede llegar a ser el ser humano civilizado en este caso. Y algo que me llama la atención es, bueno, al final de cuentas se dio cuenta de que pues el ser humano es naturalmente cruel. Es parte de, sí, es parte de su desenvolvimiento. Yo creo que no es tanto que él quiera ser cruel, sino que, pues si no hay límites, llega un momento, pues obviamente que va a haber anarquía, lo que tú comentas, violencia, vamos a llegar a tener una forma de pensar de, mientras no te llega a afectar personalmente a ti, tú lo puedes hacer a los demás. Hay un video que quería compartirles para el siguiente bloque, donde vamos a hablar pues si realmente la crueldad existe, como decíamos, sin límites, pero cuando la ocasionamos a algo que no se puede defender, como los animales o como el medio ambiente. Pero ya regresamos a más, seguimos con Diana, nuestra psicóloga de cabecera. Claro que sí, en el segmento de Dame Más, todo me parece bonito porque, aunque no las cosas puedan parecer bonitas, depende mucho del aire o el reflejo que uno lo vea, pero seguimos en esta noche, ya fin de semana, para poder disfrutar y ponernos a pensar un poquito sobre el acontecer social y lo que aqueja a la sociedad. Seguimos con esto de la crueldad. Sinceramente podríamos pensar sobre la crueldad, no nada más en lo que es provocada ni cómo es provocada, sino que también se manifiesta, podemos pensar, ¿no? Que se manifiesta en países, sean poderosos, las personas ricas que pueden llegar a ser crueles, las personas que son más fuertes que uno, musculosamente hablando, o que pueden tener una capacidad más que nosotros. Pero cuando la crueldad viene de casa,
cuando se trata de educar a los hijos apropiadamente según el razonamiento que uno trae de nuestros padres, lo que nos enseñaron a nosotros mismos, ahí podemos referir a los hechos de batallas, ¿no? Antiguas, campales, guerras, el abuso de la humanidad, la modernización, la famosa desigualdad, violencia, conflictos, guerras. Y deberíamos repudiar la crueldad humana. Al final de cuentas, pues se llega a los estándares de civilización y se fomentan conductas o composturas inadecuadas o adecuadas al entorno social en algunos casos. Entonces, ¿cómo aplicamos la crueldad? ¿No? Desde un niño puede ser un cruel y vil, ¿no? Desgraciado un niño, te puede decir la verdad de cruel y y te puede dejar un trauma, ¿no? O no, Diana. Pues es lo que te decía del ejemplo que les di, ¿no? De esta investigación que hicieron con los niños, Sí. O sea, cómo ellos obviamente replican, ¿no? O sea, esta hostilidad que ellos reciben en casa, ¿no? O sea, entonces muchos, pues obviamente al sentirse amenazados, ¿no? O al sentir esta ansiedad y este miedo y sentir esta ira, porque al final, pues los niños cuando son violentados sienten ira, ¿no? Claro. Por la manera en la que son tratados, pues obviamente van y lo replican después. Y algo que es bien interesante que mencionan dentro de la neuropsicología es que en el periodo más crítico de aprendizaje es de los 9 a los 12 años, ¿no? O sea, es una etapa muy cruel donde hay mucho bullying, ¿no? Claro. O sea, donde lo que vas a aprender en esta etapa lo vas a replicar durante toda tu vida y cuando se sufre violencia, pues en estos niños hay una baja interpretación de las conductas violentas, ¿no? O sea, y aquí justo es donde es importante poner los límites, ¿no? De los que estábamos hablando hace un momento. Claro. Y también, pues entender esta parte, ¿no? O sea, de cómo una característica de nuestro cerebro es que se desensibiliza muy rápido. Sí. O sea, lo normalizas, ¿no? Normalizas y te adaptas, ¿no? Entonces eso es lo que también lleva, ¿no? A la crueldad. Ajá. Sí, y podemos llegar a pensar que las cosas crueles que a lo mejor nosotros podemos pues darnos cuenta o analizar o llegar a la conclusión no son las mismas cosas crueles para otras personas, ¿no? Podemos llegar a pensar de que a lo mejor, vamos a llamarle, que un país primermundista, donde tiene todas las comodidades, ya es una, obviamente, sociedad superior a un país pobre, pues tiende a tener diferentes necesidades, la educación muy diferente a considerar a los pobres, donde para ellos no existe, un ejemplo, el no comer, no desayunar nada, a lo mejor irte sin cenar o, comer, o para ya irte a dormir sin ningún alimento para digerir, o que haya la necesidad, la carencia, donde no se puedan en algunos lugares ni disfrutar de la internet o no haya formas de cómo tú puedas superarte, ¿no? Me imagino que la crueldad para algunos puede significar pues el horror para otros, pero yo me pongo a pensar, ¿no? En esto de la crueldad y todo esto. ¿Cómo podemos combatir la crueldad? ¿Cómo podemos dejar que ya no exista la crueldad? Creo que no podría existir, no dejaría, se terminaría la sociedad, ¿no? La humanidad, literalmente. Porque para que exista la crueldad debe existir la víctima. Y para que cuando hay una víctima, obviamente debe haber un villano. Un agresor. Exactamente, entonces creo que este tema no va a terminar muy bonito, ¿no? Pues creo que lo que se puede hacer para prevenir, pues es que como todo lo que ya dijiste, ¿no? O sea, si no están cubiertas las necesidades básicas, ¿cómo puedes trabajar con estas personas que, como les decía, ¿no? O sea, donde existe más violencia es en grupos en grupos donde sus recursos económicos son bajos. O sea, si ellos no pueden. Entonces creo que uno, pues es eso, ¿no? O sea, mejorar la economía, ¿no? Que es muy complicado. Y también, pues, tal vez esta parte de la violencia, ¿no? O sea, el poder empezar a
a tener como este autoconocimiento, ¿no? Porque creo que ahí puedes ser violento, ¿no? Y puedes conocerte como violento, pero ¿qué estás haciendo con eso? Claro. ¿No? O sea, ¿qué haces para conocerte, ¿no? Para saber qué es lo que, cuáles son esos disparadores de la violencia, ¿no? O sea, entonces creo que también eso es importante, ¿no? Que a veces no tomamos acción de lo que nosotros somos, no nos hacemos responsables de lo que somos. Claro. Y aparte de eso, yo pienso que no medimos las consecuencias, ¿no? Porque esto se puede convertir en un círculo vicioso, ¿no? Donde un ejemplo... Es que, ¿sabes? Ajá, bueno, dime. Hay un proverbio, un proverbio árabe que dice que... Ay, no me acuerdo. Ahorita te lo doy, porque es que está bien. Déjame buscarlo porque está... No lo entendía en sí, pero... Déjame ver. Pero no nada más ese proverbio, hay varios proverbios, pero y me gusta mucho escuchar proverbios o pensamientos de las... aquí está. Dice, la crueldad de la fe es la fuerza de los cobardes. Es un proverbio árabe. Otro de George Eliot dice, la crueldad, como cualquier otro vicio, no requiere ningún motivo para ser practicado, sino que es la oportunidad de hacerlo. Este es de Pío Baroja, dice, la crueldad como la estupidez, cuanto más adornadas son, más desestables son. Y la última, Guide, que dice, la crueldad es el primero de los atributos de Dios. Es muy fuerte. De hecho, una de las Asia es uno de las civilizaciones con las armas más crueles contra la humanidad. Uno de los más crueles era de cocerlos vivos. Sea con agua hirviendo, con tipos con aceites y hasta con plomo hirviendo. O sea, y tenían una visión, ¿cómo se llama cuando eres creativa? Una creatividad para hacer para ser crueles, muy grande, muy perversa. Pero es que, por ejemplo, ahí un punto importante es que la crueldad era utilizada para conseguir algo. Sí. ¿No? O sea, sí. ¿no? O sea, ese era, o sea, su propósito, conseguir algo que deshumanizaban a las personas, claro, ¿no? Para verlas como animales o como objetos. Sí, que llegaban a suplicar y a darse por vencida a las personas, aunque no hubieran hecho nada malo. Ellas, pues, si estaban culpadas por algo, ellas asumían la responsabilidad. Sí, lo hice por contar de que ya pararan la crueldad. Porque creo que también otro punto, o sea, creo que sí hay una diferencia enorme entre la crueldad por conseguir algo, o sea, que sigue siendo crueldad, ¿no? Sí, pero sí. Y la crueldad cuando disfrutas hacerle daño a alguien aunque no consigas nada. Claro, no sé si me explico, ¿no? Sí, o sea, por esta lucha de poder. Sí. Cuando alguien no se puede defender y eres cruel. Cuando alguien... Porque el agresor, yo creo que en la mayoría de esos casos disfruta lastimar a la víctima. No lastimar, sino ver cómo reacciona, ¿no? Porque puede seguir siendo cruel. Te voy a contar una anécdota bien rápida. No te la voy a contar, pero te la voy a contar. Cuando yo pasé de quinto a sexto de primaria, llegó un nuevo maestro a la escuela primaria donde yo iba. Y este maestro yo ya lo conocía por medio de otro compañero que ya no iba a mi salón. Este maestro se hizo archienemigo de mi maestro. Entonces este maestro, cuando necesitaba de ayuda, le pedía a mi maestro que si por favor yo y otros dos compañeros le podíamos ayudar. Mi maestro le tenía muchísima envidia de la mala. Y para hacerle daño a este maestro, nos hacía daño a nosotros. ¿En qué sentido? En que utilizaba la crueldad contra nosotros para que el maestro viera que si él necesitaba de nosotros íbamos a ser castigados. No nada más en calificaciones, sino físicamente nos castigaba. A estar parados en medio de la explanada, a hacer trabajos forzados. Y me acuerdo que en una ocasión yo no entendía, ¿sí me entiendes? Nos dimos cuenta mucho de tiempo después, ya cuando no estábamos en la primaria, una vez que estábamos hablando de que decíamos, llegamos entre la plática de por qué nos castigaba. Y nos llegamos pues, por el maestro que nos pedía ayuda, nosotros pensando que entre ellos no había rivalidades,
Nunca, es más, eso no ni lo tomas, ni te pasa, estés totalmente desapercibido, no te pasa ni por la cabeza, algo así. Y no entendíamos por qué nuestro maestro reaccionaba de repente a castigos muy severos. Un ejemplo, recuerdo que en una ocasión nos tuvimos que quedar a 1 o 2 horas después de clases a limpiar una cisterna. Y obviamente que eso no era nuestro trabajo, no era para nosotros, pero era una forma de castigo. Que después nos dimos cuenta. Y, pero fue muy, muy cruel mi maestro, pero no nos dimos cuenta en el momento, sino que después ya pensando. Pero nosotros éramos, imagínate, éramos unos niños, no sabíamos ni qué estaba pasando, no nos dábamos cuenta de eso. Nosotros Es íbamos que justo, a estudiar y íbamos a aprender y a jugar. De ahí en cuenta no nos poníamos a pensar pues en las rivalidades, el odio, todo eso. Yo creo que un niño no piensa en eso, al menos yo no pensaba eso. es que justo ahí también dentro de la crueldad está la falta de información, ¿no? O sea, porque, ¿a qué me refiero? O sea, actualmente, o sea, si eso hubiera pasado hoy, el profesor Ya, hubiera, o sea, sido cancelado. denunciado, Sí, cancelado, sí, ¿no? sí, Y denunciado, claro, ¿no? O claro. sea, por abuso, ¿no? Porque ese es un abuso. Sí, pero no, Entonces, ajá, pero era por él mismo, ¿sí me entiendes? O sea, él nos hacía daño, pero nosotros no sabíamos ni qué onda, ¿sí me entiendes? Haz de cuenta que no nos hizo daño, sino que, bueno, es que sí te hizo daño, porque eso era abuso, aunque tú sí, no lo sintieras como daño sí, y te valiera, o sea, aunque no exactamente. le dieras importancia, al final sí estaba haciendo daño. Pero nos Entonces salimos, la falta de información estaba en ti y en tus padres, ¿no? O sea, mm, tú sabes que no. Pero nos salimos mucho del tema, lo que me ah, refiero, mucho del tema. Pero, o sea, ¿qué capaz puede ser una persona? O sea, para nosotros, mis respetos, ¿eh? Para los dos maestros, a uno ya se murió, pero el otro sigue por ahí. Mis respetos, ¿sí me entiendes? Eh, Nunca yo, o sea, el respeto que le tenemos a un maestro en aquellos tiempos. O sea, es como Dante Gebel dice, ¿no? De que antes le decía, mamá, me pegó la maestra, algo habrás hecho, ¿no? Que le decía a su mamá. Y que le daban todo el poder, ¿no? A un maestro. Ahora no, ahora no existe eso. Claro que sí, es de Dame Más en este segmento que se llama Todo me parece bonito. Estamos con nuestra maestra. No, está bien, nuestra psicóloga de cabecera, Diana. Diana, ¿dónde te podemos encontrar para, pues, pedir tu ayuda, auxiliar, para que nos puedas dar un consejo, un detalle, algo que podamos nosotros, en cuestión de ayuda, ¿dónde te podemos encontrar? bueno, en Instagram me pueden encontrar como psico-diana Castillo Ujú. y en Facebook como Todo con Amor, igual psico Diana Castillo. Pues sí, ahí me pueden encontrar por si quieren, si se han dado cuenta que son crueles y o que no tienen sensibilidad por las emociones de los demás, Claro, pues me pueden contactar para iniciar su proceso. descrueldad, descrueldado. Ándale, de crueldad o sensibilizador. Sí, ¿no? Una dosis de sensibilizadores. Sí. Pero ya para terminar, algo bueno que podemos sacar bueno, al menos yo que pueda ver algo positivo de la crueldad es de que pues lo que somos, la sociedad que nos hemos convertido, corrompida, la forma que sea, pero es la sociedad que nos ha formado, ¿no? Se tuvieron que pasar todos estos actos de crueldad, todos los ya bélicos y religiosos, etcétera, que siguen todavía, pero que ahora nos hemos, pues, si no hubiera sido por ese tipo de actos de crueldad, no repudiaríamos ahora eso, ¿no? No queremos tener nada que ver con la crueldad o con algún acto inhumano en contra no nada más de las criaturas, animales, medio ambiente, que nos faltó eso, del medio ambiente o de los animales que son un poquito más dóciles y que, pues, literalmente un animalito no sabe ni que se va a morir, ¿no? En su cabeza, por sus pensamientos, me imagino que no pasa de que, a ver, ya me va a morir en unos 30, 40 años, sino que simplemente pasa y ellos no saben ni qué onda. Tuvimos que bueno, la humanidad tuvo que experimentar todos esos actos de crueldad para ser mejores personas, ¿no? Después dicen que después de la tormenta llega la calma o cuando está la oscuridad más grande es cuando despunta el amanecer. ¿O qué cosa positiva puedes agregar sobre Yo la creo crueldad? que
uno es justo el poder conocerte, ¿no? O sea, como ser humano, ¿qué es lo que te lleva a eso, no? O sea, tantas investigaciones que hay acerca de nuestro cerebro, de cómo funciona, ¿no? Y también creo que gracias a esto es que todos los derechos humanos, no todas las leyes o todo esto a favor, o sea, todos estos nuevos conocimientos que se tienen sobre lo que es un abuso, lo que es violencia, lo que es justo la crueldad, ¿no? O sea, esta deshumanización, o sea, creo que pues obvio no existiría si la crueldad no existiera, ¿no? El poder buscar este respeto y el hacerte responsable de ti mismo, ¿no? Entonces creo que eso es algo que nos deja la crueldad, es el conocimiento del ser humano. Claro, claro. Es reconocerlo, ¿no? Que existe, que existió y sobre todo atenderse también, ¿no? Si tienes un momento, un pensamiento que realmente haga daño, cause algún malestar mental en ti o algo que tú no sabes ni por qué pasa, pues acudir y pedir ayuda, ¿no? Sobre todo los psicólogos, psiquiatras, no sé, buscarla, porque sí existe, únicamente como siempre pasa, la ignorancia va más allá, pero me imagino que todos los trastornos mentales, todas las formas, pues si yo pudiera llamarles una forma negativa mental que tienes y que como que te saca de onda, me imagino que deberías de buscar ayuda, ¿no? Sí, porque hay cosas que a lo mejor no entiendes porque eres agresivo, ¿sabes? Claro. Por ejemplo, esta parte de no tener la interpretación de las emociones de los demás, tiene un nombre, ¿no? Se llama lexitimia. O sea, el no poder ver donde tus neuronas de espejo no funcionan correctamente y no puedes ser sensible, no puedes conmoverte o calmarte cuando ves a otro llorar, ¿no? O sea, no puedes interpretar las emociones, pues hay una situación que puede estar sucediendo en tu cerebro. Prefería, ya para terminar, y pues quería compartir un pensamiento mío, obviamente, pero un pensamiento, donde dice que no te juntes con la gente malvada ni salgas del mal ejemplo. Aléjate de la compañía, y sigue adelante. Esa gente no duerme hasta que hace algo malo. Descansa hasta destruir a alguien. En vez de comer, se satisfacen cometiendo maldades. En vez de beber, festejan la violencia que comete. La vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. Va saliendo más y más brillante hasta que alcanza su esplendor. La vida de los malvados es de todo lo contrario. Es una gran oscuridad donde no saben ni con quién tropiezan. Así que pues a pensar positivamente y a seguir en esta vida con el pensamiento bonito, ¿no? Y pues los dejamos, nos se despide Diana y nos vemos la siguiente semana con Todo Me Parece Bonito, ¿o no, Diana? Sí, nos vemos la siguiente semana. Y algo solo para terminar, claro que sí. Cuestiónense, ¿no? O sea, cuestiónense los actos, ¿no? Pregúntense qué sienten, cuestionen. Claro que sí. Nos vemos, esto es Dame Más, todo con amor en el segmento de fin de semana. Hasta la próxima.